separaciones. Regularmente uno tiene que saber la anatomía del diente. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuántos planos hay por vestibular de un premolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ah? ¿Cuántos? 2. ¿Cuáles? Planimetría de los dientes. Entonces, regularmente en un premolar usted puede tener 2 planos, uno a nivel cervical y hay uno que ya se vuelve un poquito más convergente. Mire el término, convergente. Convergente quiere decir que va como adelgazándose hacia arriba. Esta convergencia es muy importante, porque si uno prepara divergente, no entra nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir divergente? Que la parte oclusal esté más ancha que la cervical. Si lo superior está más ancho, cuando yo vaya a colocar una prótesis no entra. Entonces siempre las preparaciones tienen que ser convergentes, entre 6 a 10 grados. ¿Y eso quién lo da? La angulación de las fresas. ¿Sí? Y también los grosores de los materiales, como ya han variado bastante, es diferente hacer una prótesis o una corona para metal porcelana. Metal porcelana exige unas capas. Tiene un metal, tiene un opaco, tiene una dentina, tiene un esmalte, tiene un glaseado. Imagínense, regularmente en promedio de esas capas depende del metal que se vaya a usar. Si es un metal más o menos, metal base, que es un metal básico, tiene unas características deficientes, se oxida mucho, maneja más o menos un grosor de 0,5 mínimo dentro de esas capas. Pero si ya uno maneja unos metales un poquito más finos, que tengan paladio, algo de oro, algo de platino, entonces ya es diferente, porque esos metales dan más precisión y además de eso son más delgaditos, entonces uno puede calibrar a 0,3 solamente. 0,3 es el grosor de ese metal, y de ahí viene ya la parte de color. Cuando uno maneja metal hay que manejar un opaco, y ese opaco puede estar en más o menos 0,3, ¿sí? Y además de eso viene el cuerpo de la dentina, que es un tipo de porcelana que me dice cuál es el color básico del diente. Entonces eso ya maneja puntos 0,6, 0,7. Entonces todas esas capas se van sumando y eso hace que uno prepare un diente para que reciba esas capas, que haya un espacio y que se pueda hacer una oclusión y que estéticamente sea muy aceptado. Entonces ese campo de la rehabilitación es un campo amplio, porque hoy ya aparecieron los materiales libres de metal. Entonces ustedes van a oír hablar de circonio, van a oír hablar de silicato, de una de las porcelanas que siempre ha estado en servicio de nosotros, pero que se han ido mejorando, que son las feldespáticas. Miren, les hablo de 3, pero ellas tienen una evolución de muchos materiales para llegar a las de hoy en día, ¿sí? A las carillas laminadas, que son muy delgaditas, que pueden ser feldespáticas o pueden ser de tipo disilicato de litio, que es un tipo de porcelana. Entonces cada una de esas cosas necesita que ustedes sepan del material para saber cómo van a preparar sus dientes. Hoy en día hay unas porcelanas que traen sus diferentes capas de color. Se sabe que el cervical es mucho más oscuro que el tercio medio, que el tercio incisal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay menos esmalte, se ve más en la dentina. Luego en el tercio medio da el color básico del diente, y en incisal vienen los translúcidos, transparentes. Si ustedes ven ese diente allá, miren, ¿se lo ven? Diferentes capas y diferentes planos, planimetría. El primer plano es muy importante, ¿por qué? Porque es como emerge el diente sobre la encía. Eso se llama perfil de emergencia. No se le vaya a olvidar nunca. Perfil de emergencia. ¿Cómo sale el diente en la encía? Y regularmente, ¿cómo sale? Es recto a ese bisel de la encía. Recto. Entonces, cuando uno va a preparar, uno tiene en cuenta cómo sale el diente. Luego se va curvando un poquito. Los de adelante tienen 3 planos, regularmente, de canino a canino. O sea que los incisivos también tienen 3 planos. No son dientes totalmente rectos, son dientes convejos, ¿sí? Entonces, este primer tercio regularmente es recto
luego se angula un poquito en tercio medio y luego en tercio incisal. ¿Ven? Pues así mismo uno prepara. Pues cuando uno prepara sabiendo la anatomía, prepara sabiendo con qué material va a terminar. Entonces, hoy por hoy las porcelanas permiten menos desgaste para más protección, ¿sí? Menos desgaste para más protección de la parte pulpar, ¿sí? Para quitar menos dentina, porque la dentina es la más resiliente. El esmalte tiene un módulo elástico mucho más alto, o sea que es más rígido, se quiebra más fácil. En cambio, dientes sin dentina o esmalte sin dentina se fractura. Hoy por hoy son más conservadoras las preparaciones. Entonces, una metal porcelana puede llegar a un promedio de 1.6. Hoy en día un bisilicato puede llegar a 1.2 y las carillas laminadas 0.3. Miren, más o menos si es esto de lo que estamos hablando, esto es 0.5 de aquí a aquí. Entonces, si yo hablo de 0.3, miren cómo son muy delgaditas las preparaciones y mire el espacio que se deja acá. Esto es lo que me está midiendo realmente, demasiado delgado. ¿Ven? Entonces, si hoy el que va a hacer el proceso no sabe de materiales, de fresas, de piezas, de iluminación, de saber qué es lo que está haciendo, puede fracasar. ¿Listo? Pues mire, fundamental que uno tenga siempre un protocolo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Si no, se pierde. ¿Qué pasa? Bueno, en una época de mi estructura me tocó ser docente ya de odontólogos graduados y es difícil darse cuenta que no tienen un protocolo de preparación. Entonces comienzan con cualquier fresa y háganlo. Entonces uno debe tener un protocolo de preparación para saber qué desgasta primero y por qué. No así, a la loca. Pues miren, primero que todo, yo voy a revisar una fresa redonda. Yo debo saber, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Hay una redonda un poquito más gruesa. Creo que hay uno más que se mueva más fácil. Este calibrador es un calibrador de cera. El que ustedes ven ahí, que es mucho más puntudo, es calibrador de metal. Miren, entonces yo la mido así. ¿Cuánto te da? 1.2 más o menos. Miren, ¿sí o no? Bueno, 1.2. O sea, es el calibre máximo que me da el desgaste máximo de toda la circunferencia de la fresa si yo la meto completa. Pero si yo la meto a la mitad sería 0.6, ¿cierto? Sí, 0.6. Dámelo. Vamos a ver. Si está más, échenle aceite a esas cosas para que mantengan bien. Déjame da diferente. Sí, más o menos 0.3. Pero lo importante es que miren, esto tiene un grosor de una redonda, por ejemplo, de una troncocónica. Hoy por hoy, ángulos rectos en las preparaciones no. ¿Por qué? Porque no se adaptan bien los materiales de las coronas a esos ángulos rectos, ángulos redondeados, en chanfer. Entonces, mire, por ejemplo aquí, en esta primera porción, me va a medir más o menos. Yo sé que .6, listo. En el tercio medio más o menos 1, ¿sí? Y acá en la parte más superior 1.2, ¿sí? O sea que las fresas también tienen, este tipo de fresas tienen diferentes grosores en diferentes sitios, porque además se van adelgazando. Estas son las troncocónicas, pero lo ideal es que sean de punta redondeada. Ahora, los colores me va a decir a mí que hay unas de desgaste y otras para pulir. Por ejemplo, esta rojita es de pulir y tiene 0.6 en la punta activa. ¿Listo?
tercio medio puede tener un poquito más, llega hasta 8 y en la parte más superior tiene 1.3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy consciente de que cada uno de los grosores de estas fresas me va a dar, si yo la meto todo en el diente, ¿sí? O sea, meto todo el volumen de la fresa, voy a hacer ese desgaste mayor. Pero como los desgastes de los dientes se hace de una forma uniforme y de acuerdo a la planimetría de los dientes, entonces uno debe saber a qué espacio necesito ya. ¿Okay? Tenemos un diente adicional de estos, de los que, para no tocar los que usted va a trabajar. ¿Tiene más? Bueno, listo. Entonces, mire, regularmente uno, bueno, es que la anatomía oclusal es diferente y uno debe saberla. Si yo voy a preparar un molar, sé que tiene dos fosas, ¿sí? Que tiene dos cúspides, que hay una cúspide más importante que otra. Claro, te dejo. Sí, te dejo. Claro. Entonces, miren. Y lo de los planos también. Y la de las cúspides. ¿Cuál es la cúspide estampadora? ¿Cuál es la cúspide estampadora? ¿Para qué? Para que uno en la parte del material también le dé espacio para que se haga esa función bien. Y lo otro es la anatomía. Yo no hago preparaciones planas. ¿Por qué? Porque es que esto tiene una anatomía, más profundo el surco, más alta la cúspide, etc. Así mismo deben ser las preparaciones. O sea, una preparación sin anatomía inicial, voy a hacer porcelanas con bajo soporte, porque no le voy a colocar todas las capas que son, se va a ver opaca en el sentido estético, no va a resistir lo mismo. Entonces mire para dónde voy. ¿Sí? Son conceptos totalmente necesarios de conocer. Y acuérdense que las porcelanas no son plásticos, ni las coronas son plásticos que se van adaptando a la forma del diente, no, son rígidos. Y cuando entra en un diente y hay alguna interferencia en la vía de inserción, pues hay problemas. Ahora, si desgasto demasiado, si dejo una preparación corta y una corona muy alta, pues la tendencia es que la corona se cae. Eso también tiene que ver con la física, la estabilidad de dos paredes, ¿sí? Entre más paralelas, más fricción hay. Si yo dejo todo como un cuadrado así, cuando voy a sentar la corona no asienta porque hay mucha fricción. Entonces la idea es que, por eso esto tiene una angulación de 0,3 a 0,5, ¿la ven? Se va adelgazando. Entonces regularmente uno tiene que preparar en esta posición perpendicular a la base ósea. El primer plano, el segundo ya lo va inclinando más y mire que uno, ahí está perpendicular y el otro plano es más angulado, de tal manera que yo les enseño a ustedes a evaluar sus preparaciones. Por eso cuando ustedes comienzan, doctor, así, ¿para qué? Usted es el que tiene que decir, yo califico al final. Durante yo le puedo decir, puede mejorarla o ya la embarró, mano, haga otro. Por eso hay que hacer bastante. Uno aprende más o menos a preparar cuando ya lleva 100. ¿Sí? En todo. 100 prótesis totales ya va más o menos aprendiendo. Y ustedes se dan cuenta que todos los pasos, que yo no la tenía así, pero cuando ya la moflaron, ya eso no calzaba. ¿Qué pasó? Muchas cosas. En materiales, en el uso de la prensa, en el uso del calor, el material que utilizaron, si fue en las retenciones del diente que le hicieron todo eso tiene que ver. Y en todos los componentes de rehabilitación hay esos conceptos. La parte mecánica, cómo se hacen las preparaciones, pero también la parte biológica, cómo va a preparar, porque esto es un órgano completo, pulpa, dentina, esmalte, y uno tiene que conservar la vitalidad. Aunque los estudios digan que después de 10 años la mayoría de los dientes tienen problemas pulpares, le da una pulpitis por el desgaste que ha tenido. A veces no, depende cómo uno haga y qué es lo que va a hacer las cosas. ¿Sí? Ahora, si uno prepara en un paciente y el paciente comienza a presentar un dolor, ¿sí?
que es insoportable, hay que hacer el tratamiento de conducto. Pero ya saben ustedes que un tratamiento de conducto vuelve un diente más débil. Y comienza a ser un socavado y se le daña la conformación interna de la cámara pulpar. Y ya ese espacio le da menos resistencia. Ojalá que uno pudiera hacer todas las coronas sin llegar a dentina, que esa es la idea de hoy en día, ser lo más conservador. O sea, eso es un concepto muy amplio. Entonces, como es tan amplio, el que no lee queda corto. Hoy en día hay diferentes cosas. Yo les estoy mencionando hacia la carrera algo práctico para aplicar acá. Bueno, entonces miren, estas son las fresas. ¿Cómo llama esta fresa? Forma de llama. ¿Sí? Hay llamas que son con una punta aguda y hay llamas redondeaditas. ¿Sí? Entonces, esta regularmente sirve para los dientes anteriores, sobre todo para darle la anatomía. Y yo aquí también puedo dar anatomía, ¿sí? Pero en dientes anteriores por palatino, ella me va a dar la cajuela que hay por palatino. ¿Cómo es la anatomía por palatino de un central? Ay, me cogió sin. Debe haber dos rebordes marginales y debe haber una fosa palatina. Así de sencillo, rápido. ¿Por qué? Porque usted va, y a esas cosas cuando usted está con el paciente, usted está pensando en la plata que se va a ganar. Ya lo demás tiene que saber, ¿sí o no? Entonces, ojo con la anatomía. El que no sepa anatomía, embarra dientes, no sabe para dónde va. Bueno, listo. Cosas que... fresita interproximal. Esta es una fresita interproximal, aunque como es amarilla, sirve para pulir. Las que tengan el halo amarillo y blanco son para pulir, ¿sí? Diferente a la roja. Entonces le sigue así, en secuencia: amarilla, blancas. Uy. Eso ya ni veo si es amarillo. Esta es amarilla o blanca. Están tan blanca. Amarilla también. Bueno, esta es blanca. Sin duda es blanca. Entonces la secuencia es blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Aquí no hay ninguna verde ni ningún negro. Lo que les digo es que hay que tener fresas de todo tipo, de diferentes grosores, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Aquí falta, por ejemplo, hay una fresita en forma de reloj de arena para pulir todos los bordes. Todo debe quedar redondeado. ¿Ven? Hay otra cosa. La oclusal, que es como un barril. ¿Sí? Entonces la oclusal se mete en la mitad por el suquito y entonces me forma las vertientes de las cúspides y las desgasta, por ejemplo. Y troncocónicas uno debe tener delgadas, medianas y gruesas. O sea, el armamentario de fresas debe ser amplio para poder hacer cosas importantes. Venga, por aquí había una redondita mucho más pequeña. Esta redondita me da un diámetro más o menos de 6. O sea que si yo cuando la coloco en el diente y la coloco en este sentido, me va a dar una profundidad, porque solamente voy a meter la mitad, me da 0,3. ¿Ven? Entonces ya con eso digo, 0,3 es muy delgado. ¿Para qué sería eso? Si voy a hacer una carilla laminada. Ahora, el protocolo tiene que ser de tal manera que uno prepara siempre los dientes como si fuera a hacer carillas y terminan en coronas totales, ¿sí? O sea, esa es la secuencia que uno debe aprender. Bueno, entonces no es lo mismo preparar un central, un canino, un lateral o inferiores a un premolar, pero la secuencia como tal debe ser idéntica, así como ojo, ¿qué hago primero? ¿Qué hago luego? Entonces miren, voy a empezar con esta redonda, voy a empezar con la que menos me produzca desgaste. Lo que yo le decía a los profesionales, no tienen protocolo, entonces no saben a dónde van, cuánto van a desgastar, con qué lo van a hacer. Si ustedes... Usa más la fresa.
¿Por qué? Así. Venga, esta vaina no está funcionando. ¿Qué pasó? ¿Será que lo cerré, no? Mira, allá en el fondo, allá donde dice la frente. Ahí está eso. Hay una llave al fondo. No, a la otra. Un tejido vivo lo pueden engrosar. Lo otro, si la irrigación entre más salidas tenga, mejor. Lo ideal son 4, ¿sí? Porque muchas veces tienen una. Cuando yo preparo aquí no hay problema, pero cuando preparo acá en distal jamás va a llegar el agua a este lado. Entonces debería salir una de acá también. Y eso es uno de los problemas principales de porticela en los dientes. ¿Listo? Bueno, lo otro, aprenden a mirar el diente desde incisal, desde mesial, de todas las caras, para saber cómo va la angulación, ¿sí? Y qué es lo que se va formando. Hay otras guías que uno puede tener. Por ejemplo, alguien tiene un marcadorcito negro. Marcador. Muy bien, este es. Entonces, mire, esta es una de las secuencias que les enseñaba a los doctores. Llevo como 6 años ayudándole a preparar a los doctores en los diplomados de orientación estética en el Valle. Y una de las formas de que sean conscientes de lo que van preparando es esta. Dame la bandejita. Entonces voy a tratar de prepararlo lo más pronto, lo más rápido, porque no vean. Entonces miren la posición. Es más, a veces cuando uno está en la boca, siempre uno en forma de puntos de apoyo, forma de lapicero modificado y además de eso guiando esto. Entre más cerca al diente, mejor. ¿Por qué? Porque controla más el movimiento. No puede usted coger la fresa y dejarla en un sitio, se quedó dormido. No, tiene que saber qué es lo que está haciendo. La primera línea que uno hace es la línea cervical. Muchos de los docentes no les gusta hacer los planos. Yo los enseño, así aprendí y así enseñé y así más o menos la gente como que va adquiriendo más facilidad. Si usted no lo enseña, sino que comienza de una vez a desgastar, no tiene idea de cuánto desgasta. Lo otro es que hacen matrices y las matrices luego las cortan en varias partes para ir viendo cuánto va desgastando. Es una técnica para hacer carillas, matrices con silicona. ¿Las han oído? Muchas veces prefiero que antes de todo esto aprendan a hacer, que le tomen la matriz a cada uno de los dientes para que comiencen a hacer los provisionales. Porque el diente inmediatamente después de preparado hay que hacer provisionales. Entonces ya tiene la matriz lista, ¿sí? Y además una matriz de acuerdo a la anatomía del diente. Si ustedes lo mandan a hacer y allá en el laboratorio les desgastan el yeso, lo desgasta muy fácil. Entonces cuando llega ese provisional no les adapta, tienen que tocarlo demasiado y a veces pierden hasta su platica ahí. Bueno, entonces miren, primer plano es una línea en cervical. La paso y miren, ya de una vez me doy cuenta que es lo que se desgastó. Bueno, eso sí, tómenle foto. Ay, sí. ¿Sí? Tómenle la foto y la difunden. Listo. Entonces, esa primera línea de cervical, si yo la miro desde arriba, mire que ahí ya me da, tómenle la foto desde incisal o de oclusal. Ya le está dando la línea de terminación. Esa línea de terminación tiene dos, un borde externo y un borde interno. El borde interno debe ser redondeado y el borde externo ya depende del material. ¿Cuántos planos tiene? Entonces, existen dos formas, o hacer unas guías horizontales o hacer unas guías verticales. Cualquiera de las dos, lo importante es hacer las guías, pero ya las voy a hacer con una angulación diferente, porque el primer plano es más recto, entonces voy a hacer las guías. Mire las guías. Ay, sí. Ah, sí. Bueno, voy a hacer el otro plano.
Mire que estando aquí ya angulo un poquito más la fresa y hago el otro plano. Y además de eso, hago como un marco para todo el diente. Ponen la foto. Hice el marco. Ese es el primer marco que uno hace para toda preparación, aún siendo en carilla. ¿Lo ven? Listo. Bueno, ok. Bueno, entonces acuérdense que uno en la parte interoclusal. Ella les va a dar la foto. Uno. Aquí, ¿cuánto me daba esta? 0,6, ¿no? O sea que ya en oclusal yo ya marqué desgastar 0,6. 0,6. ¿Sí? Con este marco que hago aquí. Y el marco lateral. Y el marco lateral. Y las guías para la inclinación. Entonces, lo primero que voy a hacer es desgastar esa parte. Ahora, me gusta siempre desgastar con una fresa. Mire, toque esta fresa. Tóquela. Pero no me la quito. Tóquela. ¿Ve la diferencia, Doc? Es mucho más suave, exacto. Menos abrasiva que esta. Si ustedes comienzan a desgastar con esto, se va quedando con un palo ahí delgadito. Entonces, miren, la primera parte, yo no me puedo ir entre surco y surco porque voy a profundizar. Regularmente yo angulo un poquito para que no se me quede la fresa en una sola parte. Entonces, teniendo como referencia el primer plano, lo hago así y comienzo a angular de acuerdo al diente. ¿Ves? Borde incisal, mire que más inclinado, borde medio o plano medio y el de perfil de referencia. De tal manera, y mire, y lo otro lo hago continuo, ¿no? Continuo. O sea, yo ahí he desgastado más o menos 0,3, de verdad. Mire, y cuando yo miro el diente me va siguiendo, la preparación me sigue el perfil de lo desgastado. ¿Sí? ¿Tiene buen macro esa cámara? Ah, bueno. Mire, y lo otro que quiero que se vea ahí. Es que yo tomando la foto desde allá ya veo una línea de terminación en cervical. ¿Se ve? ¿Quiere verla? Me pone impaciente que la mojo. Mírela, cógela y verá. Que conserve los puntos de contacto, eso es otro concepto. Entre más materiales, cerámicas que yo vaya a hacer, quito los puntos de contacto para reconstruirlos con la cerámica. Pero si es una carilla en resina, método directo, los conservo. Bueno, y también depende de cómo esté ese diente, si no tiene muchas caries, etcétera. ¿Sí? Una pregunta, es que el otro día yo estaba como en un lugar neón y una persona pues sonreía y se le veían los dientes color neón. ¿Eso depende de la translucidez? No, eso se llama fluorescencia. ¿Sí? Y depende de que es una propiedad que tiene la dentina, que cuando está ante la luz fluorescente refracta. Cuando las porcelanas no tienen fluorescencia, el paciente, o la resina no tienen fluorescencia, el paciente se ríe, se ve oscuro, no le refracta esa luz, pero eso es fluorescencia, ¿sí? Y hay otra cosa que se llama opalescencia, ¿sí? Que refracta también colores rosados, colores azulosos. Eso son características del esmalte y de la dentina, que eso hay que estudiarlo, es teoría del color. Así lateralmente veo primer plano, segundo plano, ¿lo ven? Eso es lo que yo tengo que conservar en el diente. Primer plano y segundo plano. Primer plano, mire, la fresa está aquí. Segundo plano, ¿lo ven? Y esa es la idea de la anatomía. Y los bordes, miren los bordes. Aquí hay unos bordes, línea de terminación cervical, ¿sí? Y la línea de terminación lateralmente. ¿De qué depende que yo los vea?
depende de cómo está el contorno en los dientes, o lo tengo que profundizar para que no se vea esa interfaz entre el diente y el material. Lo ideal es que no se vea. Entonces son conceptos que hay que ir elaborándose. Lo que yo les digo aquí es una pinceladita y a la carrera. Bueno, esa es la primera parte de la carilla. Es muy sencilla. ¿Ya lo vieron todos? Bueno, se ven los límites, ¿no? O sea que esto no es tema metamágicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes evalúen algo, lo tienen que ver. No se lo imaginen. No le dejen todo la carga a tomar la impresión y que eso sale. Así no es. Ustedes tienen que saber que ahí hay algo. Acostúmbrense a trabajar con lupas o con esto, con gafas, que se vean bien las cosas. Si ustedes se acostumbran a trabajar así y no ven las cosas, peor. ¿Sí? Bueno, listo. Miren, la misma secuencia voy a hacer en las otras caras, como para hacer un poquito más rápido. Ahora, en el interproximal muchas veces la papila sube y baja, depende de la forma, entonces uno también tiene que hacer esa forma. La voy a hacer en palatino, es mucho más, es lo mismo que en vestibular. Y en distal, pues subir y baja la papila. Los premolares son dientes muy cortos y muchas veces uno se pone a prepararse y se duerme ahí y lo vuelve nada. Son cortos y de pronto si te descuidas, chao. En oclusal, ¿cuánto es que mide la fresita? Eso, entonces mire, yo marco el surco central y entro con la fresa totalmente. Luego voy a los surcos, ¿sí?, laterales, y mire la guía que estoy dando en oclusal. Acostúmbrense también a secar. Cuando ustedes secan, se ve mejor la preparación. Cuando no la secan, el brillo no los deja ver. Ya, listo. Por ejemplo, si resiste, ¿sí lo vio? Sí, señor. Listo. No. Lo corto para que no quede tan... Sí, porque no